Hola, es un gusto poder estar acá y nuevamente poder servirles. Es un privilegio. Gracias a Dios por su misericordia que nos permite llegar hasta este capítulo en el libro de Proverbios. Estamos ahorita en el capítulo 2 estudiando, y en la enseñanza pasada vimos el capítulo 2 del verso 1 al 4 y vimos las condiciones acerca de lo que es la sabiduría, ¿verdad? Hay que pagar un precio, nosotros hay que pagar un esfuerzo, hay que hacer un sacrificio para poder conocer de Dios. Amén. Esto no sucede solo así, porque la palabra del Señor es santa, ¿verdad? Dios no se la da a cualquiera. Y cuando digo a cualquiera me refiero a que es algo tan santo que Dios se la va a revelar, o se la va le va a abrir la mente a alguien para que la entienda con un propósito. Y eso es lo que nosotros vimos en la enseñanza anterior, y vimos que en las condiciones para tener sabiduría, vimos la primera era que hay que recibir la palabra del Señor. Nadie que rechace la palabra del Señor puede decir que tiene sabiduría. Nadie que rechace a Cristo tiene sabiduría. Ahí vimos que también había que guardar la palabra del Señor, había que atesorarla, ¿verdad? Había también que estar atentos a la palabra del Señor, había que inclinar nuestro corazón, había que clamar, y también había que buscarla como la plata y escudriñarla. Eso es lo que vimos. Y lo que hoy vamos a ver, del verso 5 hasta el final del capítulo, los beneficios de la sabiduría. Si ya están las condiciones, pagamos el precio, hay un beneficio, y vamos a estar viendo esos beneficios. Pero hoy vamos a ver solo del verso 5 al 10, y ahí vamos a estar estudiando y vamos a ver esos beneficios que tienen de lo que es el escudriñar, el saber de las Sagradas Escrituras. Y por eso es que se hace muy rica la palabra del Señor a la hora que la estudiamos, y entre más la estudiamos encontramos que tenemos más necesidad de ella y que tenemos mucho que aprender, y eso es algo muy importante. Y el primer beneficio que encontramos es que entenderemos el temor hacia Dios. El problema de hoy en día es que no hay temor hacia Dios, ¿verdad? Y por eso la gente dice: ¿dónde estaba Dios cuando sucedió este problema en la escuela? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó este problema? Pero se han olvidado que cuando Dios estuvo, lo sacaron la oración, sacan los principios bíblicos. Y entonces eso es el resultado que vemos ahora. Es porque no es que Dios no estaba, es que cuando Él estaba ahí, sacaron o rechazaron la palabra del Señor, rechazaron la sabiduría. Y cuando eso se rechaza, entonces estamos yendo contra la corriente. La Biblia dice que el que no es con Dios, contra Dios es. Entonces, el primer beneficio es que entenderemos el temor hacia Dios. Y cuando nosotros llegamos y entendemos el temor hacia Dios, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. Y eso es lo que nos hace a nosotros un pueblo especial, que le teme a Dios. Y en el verso 5 encontramos, dice, comprenderás el temor del Señor. Dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, ese es el primer beneficio, entender el temor hacia Dios. ¿Cómo lo entenderemos? Porque en el verso 6 dice cómo vamos a entender el temor de Dios. Porque dice, Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Eso es algo muy importante que nosotros vemos. Para entender el temor hacia Dios, que es a través, cuando encontramos la sabiduría, buscamos la protección de la sabiduría, ¿verdad? Es entendiendo de que ese conocimiento que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Esa sabiduría, es ahí donde nosotros entendemos y conocemos el temor hacia Dios. O sea, mientras más escudriña las Sagradas Escrituras, mientras más discipulamos, mientras más estudio hacemos de la palabra del Señor, más temor de Dios tendremos, porque conoceremos la verdad
Y entonces el conocimiento de la verdad nosotros nos hace libres de la ignorancia, porque el desconocer la palabra del Señor, el desconocer la verdad, nos hace esclavos de una mentira y entonces perdemos el temor hacia Dios. Entonces por eso es muy importante de entender que el primer beneficio de conocer de la palabra del Señor, de la sabiduría, es que nosotros conoceremos el temor hacia Dios. Y eso es algo muy importante que nosotros necesitamos entender. O sea, hay un beneficio, entenderemos el temor hacia Dios. ¿Y qué es temor? Temor es un asombro de ante quién es Dios y un temor saludable, ¿verdad? Para tener respeto hacia Dios y no hacer el mal. Eso es algo muy importante. No es algo de que temblamos de miedo, o sea, sino que es un asombro ante quién es Dios, ver una reverencia hasta ante quién es Él, ¿verdad? Y un temor saludable. Y eso es algo muy importante, que nosotros tenemos un temor, ¿verdad? Ante quién es Dios, un asombro ante, ¿verdad? Su presencia, su palabra, ¿verdad? Y entonces, cuando entendemos eso, nosotros somos los beneficiados. El primer beneficio de conocer la palabra del Señor es el temor. O sea, si alguien dice que conoce la palabra del Señor, pero no hay un temor hacia Dios, algo está mal, porque el primer beneficio es que entenderemos el temor hacia Dios. Y eso es algo muy importante. Y entonces eso es a través de la palabra del Señor. ¿Por qué dice esto el texto? Porque en Mateo capítulo 4, en el verso 4 dice, y respondió y dijo el Señor Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como leíamos en el verso 5, en el 6 de Proverbios, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia de su boca. ¿Qué sale de la boca de Dios según Mateo 4:4? Claro, es una cita de Deuteronomio del Antiguo Testamento. Dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? La palabra, ¿cuál? Las sagradas escrituras, la sabiduría de la cual habla el libro de Salomón. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. También en Primera de Pedro 1, en el verso 20 y 21 dice, entendiendo primero esto es lo que hay que entender, dice, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada o de fuente privada. Sabemos que viene de Dios y lo que no viene de Dios es falso. Entonces, verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante. Queremos conocer a Dios, conocer su palabra, entonces debemos de entender, ¿verdad?, que eso trae un beneficio y es el temor hacia Dios. Eso es algo muy importante, porque es lo que se ha perdido. Por ejemplo, en el libro de Oseas 4:1 dice, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio en contra de todos los habitantes del país. Dice, y no hay, dice, entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Entonces, cuando no hay fidelidad, cuando no hay amor en el pueblo de Dios, no hay conocimiento, es porque no se está estudiando, no se está discipulando. Y cuando no se está dando eso, claro, lo que perdemos es el primer beneficio. No hay temor hacia Dios. Eso es algo muy importante. Entonces, hay que leer las Sagradas Escrituras, hay que escudriñar la Biblia, es la sabiduría, es la palabra de Dios. Eso es algo muy importante porque hoy hemos visto tanta falso liderazgo que tuerce las Sagradas Escrituras o cambian la verdad y la mezclan y no se está enseñando lo que realmente es una hora de charla, pero no se dijo nada conforme están las Sagradas Escrituras, y eso es algo doloroso que está pasando hoy en día en el pueblo de Dios, porque cuando nosotros creemos que escuchar la voz de Dios es
de que porque alguien dijo así dice Dios, pero si no está en la Biblia, los 66 libros, el canon del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no viene de Dios. Todo tiene que ser respaldado por la Biblia, porque la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. El Señor Jesús lo dice en el libro de Juan 10:14, dice, yo soy el buen pastor, dice él. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, dice él. Conocer al Señor Jesús no es ir a un retiro. Conocer al Señor Jesús no es sentir una emoción en un servicio. Conocer del Señor Jesús es conocer de su palabra, conocer de las Sagradas Escrituras. La Biblia es el Señor Jesús, Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Entonces, a eso dice él, así como en el verso 15 de Juan 10, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida, dice él, por las ovejas. Es algo muy importante. También en Primera de Reyes 3:12 dice, aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Dice, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, le dice él a el rey Salomón. Dice, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Esa palabra sabio, corazón entendido, tiene que ver conforme a las Sagradas Escrituras. No es escuchando palabras seculares, no es escuchando, leyendo libros seculares que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Es lo que está escrito en la palabra del Señor. El resto es simplemente filosofía, nada más. Es huecas sutilezas que para nada aprovechan al pueblo de Dios. Y eso es algo muy importante. También en Job 32:8 dice, porque es el Espíritu de Dios el que da sabiduría al ser humano. Es la palabra del Señor es espiritual. Y el aliento del Todopoderoso hace que la gente entienda lo que sale de la boca de Dios. Es algo muy importante que debemos de entender. Por eso es que si queremos temor hacia Dios, necesitamos sabiduría. Y la fuente de la sabiduría es Dios. De ahí viene todo lo bueno que nosotros necesitamos. Como lo dice la Biblia en el libro de Santiago 1:5. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios, porque recuerde que de la boca de Dios viene la sabiduría. Él se la da a todos en abundancia, sin echárselo, dice, en cara o sin ningún reproche. Dios da la sabiduría y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Recuerde, el primer beneficio, entenderemos el temor hacia Dios, de Dios. Segundo beneficio es entenderemos que Dios cuida de sus hijos. Eso es algo muy importante. Entenderemos que Dios cuida de nosotros. Entenderemos que donde quiera que estemos, la circunstancia, lo que esté a nuestro alrededor, sabemos que estamos en las manos del Señor. Y el Señor Jesús dijo, si ustedes son mis ovejas, dice, ustedes están en las manos mías y de mi Padre, y nadie las podrá arrebatar. Así que Dios cuida de sus hijos. Ese es el segundo beneficio. Entenderemos, si escuchamos la Biblia, la leemos, entenderemos que Dios cuida de nosotros. Por lo tanto, no temeremos mal alguno, ¿verdad? En Proverbios 2:7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, dice, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los justos. Primero es algo muy importante que los hijos de Dios entendamos que Él provee de sana sabiduría a los rectos, ¿verdad? Eso es algo muy importante, porque al escudriñar la Biblia vamos a caminar, ¿verdad? Conforme a las Sagradas Escrituras, vamos a ver por dónde vamos, y entonces dice, Él es escudo también a los que caminan rectamente, o sea, Él es escudo, Él nos guarda. El verso 8 dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus justos. Es algo muy importante de sus santos. Escudo, guarda, dice, y preserva. Es algo muy importante. Entonces, el segundo beneficio es que entenderemos que Dios cuida de nosotros. Eso es algo muy importante. Una persona que escudriña las Sagradas Escrituras está confiado. Está confiado. ¿Por qué? Porque la escudriña
la entiende, la aplica a su vida y entonces no anda por caminos de malos ni en consejos de malos, entonces no tiene nada que temer. ¿Por qué? Porque sabremos que el día que no estemos en esta tierra es porque ya nos fuimos con el Señor Jesús, pero el resto no nos pasará nada. Eso es algo muy importante, entenderemos eso es algo muy importante. Y el tercer beneficio de la sabiduría, buscar la protección de la sabiduría, es que aprenderemos a ser éticos y justos. Aprenderemos a, mi amado hermano, a ser éticos y justos moralmente en nuestra manera de pensar y de vivir, dentro de los mandamientos morales. Y eso lo dice en el verso 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Y eso es algo muy importante que nosotros entenderemos. Entonces entenderemos a nosotros a que, mi amado hermano, el tercer beneficio es que aprenderemos a ser éticos y justos en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de actuar, andando conforme a los mandamientos morales delante de Dios, ¿verdad? Es algo muy importante. La palabra del Señor nos enseñará qué es lo que debemos hacer y no practicar la inmoralidad, porque eso está en las Sagradas Escrituras. Entonces es algo muy importante. Y el cuarto beneficio de la sabiduría, al buscar la protección de la sabiduría, el cuarto beneficio es que aprenderemos a disfrutar de la sabiduría. O sea, aprenderemos a disfrutar de la sabiduría, aprendemos a disfrutar de la palabra del Señor, aprenderemos a disfrutar a Dios, aprenderemos a disfrutar de los servicios en nuestras iglesias, de estar en la presencia de Dios, disfrutaremos los estudios bíblicos, disfrutaremos buscar más de Dios y entre más buscamos, más gozo habrá en nuestro corazón porque más te enamoras del Señor y entre más te enamoras y llegar al punto donde dice el apóstol Pablo, nada me podrá separar del amor de Dios. Te deleitarás, mi amado hermano, en lo que hagas para Dios. Todo lo que hagas para Dios le encontrarás, mi amado hermano, ese gozo porque entiendes que has descubierto que tu felicidad está en Dios. Y eso es algo muy importante. Lo dice en el verso Dios, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, en tu mente, y la ciencia o el conocimiento fuere, dice, grata a tu alma. O sea, la disfrutarás. Es algo que, mi amado hermano, no vas a estar tranquilo el día que no estés en la presencia del Señor. No te vas a sentir tranquilo porque vas a creer, vas a reconocer tu necesidad delante del gran Dios Todopoderoso. Y eso es algo muy importante. Amén. Entonces, esos son los 4 beneficios que hemos visto hoy acerca de la sabiduría. El primer beneficio es entender el temor hacia Dios. El segundo beneficio es entenderemos que Dios cuida de sus hijos. El tercer beneficio es aprenderemos a ser éticos y justos moralmente hablando. Y entenderemos el cuarto beneficio también, que es a disfrutar de la sabiduría, a disfrutar de la palabra del Señor, a disfrutar del evangelio, a disfrutar. Amén. En todo nos gozaremos. Amén. Y en todo daremos gracias a Dios. Así es de que aquí nos quedamos. Así es de que el Señor me le bendiga. Gracias por escuchar la palabra del Señor, por ver estos videos. Gracias por compartirlo. Gracias por darle like. Y gracias por ser un suscriptor del canal. Que el Señor me le bendiga y es un gusto, es un privilegio servirle en el amor del Señor Jesús. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video estudiando los siguientes versos del capítulo 2 del libro de Proverbios. Amén. Así es de que el Señor me le bendiga y la paz de Dios esté sobre usted y sobre los suyos. Gracias por todo. Bendiciones.